Gracia y paz, amados hermanos, el Señor les bendiga en este día. Qué bendición poderles saludar una vez más, llegando hasta sus hogares con la palabra del Señor. El día de hoy daremos lectura a la penúltima de las cartas que encontramos en el Nuevo Testamento, la epístola de Judas. Y curiosamente Judas, que se traduce como Judá en hebreo y Judas en griego, fue titulada de acuerdo al nombre de su autor, como lo veremos en el verso 1. Uno de los 4 medio hermanos de nuestro Señor Jesucristo que encontramos en Mateo 13:55 y Marcos 6:3. ¿Por qué medios hermanos? Porque ya era hijo de José y María, y nuestro Señor Jesucristo es hijo, por supuesto, de Dios y de María. Hablando de su encarnación, hablando de Jesús como hombre, no Jesús como Dios. Y como el cuarto libro más corto del Nuevo Testamento, junto con Filemón y segunda y tercera de Juan, Judas es la última de 8 epístolas generales. Judas cita el Antiguo Testamento, no lo cita directamente, pero hay por lo menos 9 referencias obvias al mismo. Contextualmente, este sermón epistolar podría ser llamado Los Hechos de los Apóstatas. Y como siempre, como leeremos en una sola sesión, debido a que es un solo capítulo, daremos lectura por única ocasión en esta introducción a la síntesis de la carta, de la epístola, con el propósito de que tengamos un poco de contexto de lo que vamos a encontrar dentro de ella. Judas. El autor de la epístola fue Judas, hermano de Santiago y medio hermano de Jesús. Apela a los cristianos a mantenerse firmes y constantes en su fe y en su vida. El tema principal es la salvación en Cristo. Advierte sobre los falsos maestros que enseñaban el gnosticismo y promovían una vida contraria a los valores cristianos. Además, señala los castigos de la inmoralidad y finaliza con una alabanza a Dios el Salvador, es decir, una doxología. Judas 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicadas. Bueno, siervo. Antes de la crucifixión y la resurrección, Judas había negado a Jesús como Mesías, y esto lo encontramos en Mateo 13:55. Pero después llegó a reconocerse a sí mismo como su esclavo, tras someterse con humildad al señorío de Cristo. Y hermano de Jacobo. Jacobo era el líder reconocido de la iglesia de Jerusalén, como lo vemos en Hechos 12:17, 15:13, Hechos 21:18 o Gálatas 2:9, y autor de la que se conoce como la Epístola Universal de Santiago. A los llamados, como siempre en las epístolas, esto no se refiere a una invitación general a la salvación, sino al llamado irresistible y eficaz de Dios a la salvación de sus elegidos. Este llamado produce comunión con Cristo, paz, libertad, una vida digna de Dios, esperanza, santidad, bendición y gloria eterna, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Los santificados, en otras palabras, los amados por Dios. El plan de salvación, hermanos, y su cumplimiento vienen de Dios, quien no solo es Padre en el sentido de creación y origen de todo lo que existe, sino también Dios es nuestro Salvador. Y somos guardados. Dios no solo inicia la salvación, sino que también la completa por medio de Cristo, de tal modo que mantiene asegurado al creyente para vida eterna. Misericordia, paz y amor. La misericordia y la paz era un saludo común entre los judíos. Amor se añadió para convertirlo en un saludo distintivo de los cristianos. Solo aquí en el Nuevo Testamento aparecen tan cerca estas 3 cualidades. Donde prevalecen la ley y las obras hay fracaso y muerte, mientras donde prevalece la gracia hay misericordia, paz y amor en abundancia. Gloria al Señor. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Muy interesante, contender ardientemente. Aunque la salvación de sus destinatarios no corría peligro, ciertos falsos maestros predicaban y vivían en la práctica un evangelio falso. Habían logrado desviar a los que necesitaban oír el evangelio verdadero. Judas escribió este llamado imperativo, es decir, una orden, para que los cristianos libraran una guerra sin cuartel en contra del error en todas sus formas, ya que lucharan con valor por la verdad, como un soldado al que se encomienda como una tarea sagrada la protección de un tesoro santo. La fe, hermanos, esto corresponde a todo el cuerpo de la revelación divina sobre la salvación que contienen las Escrituras. Y aquí se hace un llamado a conocer la sana doctrina, por supuesto, a discernir la verdad frente al error y disponerse a confrontar y corregir.
toda desviación de la verdad. Y cuando dice una vez dada a los santos, la revelación de Dios fue dada una sola vez, tras quedar completadas las Escrituras, y no debe ser editada con borraduras ni añadiduras. La Biblia es completa, suficiente y ha quedado terminada, fijada para siempre en su forma original y presente. Nada debe añadirse al volumen de la palabra inspirada, porque nada más se necesita. Los creyentes tienen ahora la responsabilidad de estudiar la palabra, predicar la palabra y luchar por su preservación. Los creyentes se identifican como santos porque han sido apartados del pecado para que sean consagrados a Dios. Gloria al Señor. Verso 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, aquí vemos las características de estos hombres que han entrado encubiertamente. Es decir, se han infiltrado dentro de las filas de los creyentes para introducir sus herejías destructoras. Pero claramente, así como desde antes han sido destinados aquellos que son llamados para salvación, también estas personas han sido destinadas para esta condenación. Son hombres impíos, sin piedad, sin amor fraternal, no aman a Dios, no aman las cosas del Señor, y que además convierten en libertinaje, es decir, en la carne, en sensualidad, en emociones, la gracia de nuestro Dios. El Evangelio es corrompido por estas personas, es manipulado, es distorsionado, y niegan a Dios, que es lo peor de todo, el único soberano, y además niegan a nuestro Señor Jesucristo. Y podrías pensar, bueno, entonces podríamos identificar fácilmente aquellos ministerios falsos porque negarían al Padre y al Hijo. No necesariamente, porque predican en su nombre y dicen amén en el nombre de Jesús. El problema es que no reconocen su autoridad, no reconocen la inspiración de las Escrituras y no reconocen la obra de Dios para la salvación. Verso 5. Mas quiero recordarles, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Esta sección, hermanos, es muy interesante. El verso 5 dice Judas, quiero recordarles algo, ya que una vez lo han sabido, que el Señor Jesús, una vez que salvó al pueblo, lo sacó de Egipto, después destruyó a aquellos que no creyeron. Y esto lo encontramos en Números 14, 29 al 30. La incredulidad fue destruida de parte del Señor. Muy interesante. Y también los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que se abandonaron o abandonaron su morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y hace referencia de pronto a Sodoma y a Gomorra. Estos ángeles podemos considerarlos, por supuesto, los ángeles caídos, son demonios, pero también son ángeles que cometieron hechos perversos e inmoralidad con seres humanos. De ahí se piensa o se cree que surge esta relación entre ángeles y humanos y nacieron estos seres genéticamente corruptos llamados gigantes en el Génesis. Como Sodoma y Gomorra también agrega, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, nos está hablando por supuesto de la perversión y desviación sexual, fueron puestas por ejemplo con esa destrucción, sufriendo el castigo del fuego eterno. Así es, amados, Dios no deja sin recompensa al pecado, y esta historia de Sodoma y Gomorra la encontramos en Génesis 19 del 1 al 24. No obstante, de la misma manera, fíjense hermanos, dice, a pesar de esto, en otras palabras, estas personas que se han introducido, estos son soñadores que mancillan la carne, que rechazan la autoridad y que blasfeman de las potestades superiores. Es decir, se establecen sobre un pedestal como si tuvieran la autoridad de Dios en todos los aspectos. Fíjense lo que dice a continuación. Blasfeman de las potestades superiores, pero cuando el arcángel Miguel, estamos hablando de un ser angelical de alto rango, contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés,
no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Este texto es muy importante, hermanos, porque hoy, tristemente, en ciertas denominaciones y corrientes, se busca manipular con emociones a las personas, haciéndoles creer que estos palabreros que se encuentran al frente, en los púlpitos, pueden tener la autoridad para atar y desatar al demonio, pueden tener la autoridad para enviarlo a los abismos, para reprenderle, para maldecirle. Pero no, hermanos, no. Aún el arcángel Miguel sabe que él no tiene esa autoridad, solo Dios la tiene. Él no se atrevió, dice aquí. ¿A qué no se atrevió? No solo a proferir juicio de maldición contra Satanás, sino que no se atrevió a salirse de la autoridad de su Creador. Pero estos, verso 10, blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Es decir, a pesar de que no conocen del todo el mundo espiritual, se corrompen, y de lo natural, de la carne, que somos creados varón y hembra, aún así estas personas se pierden, se corrompen. ¡Ay de ellos!, dice Judas, porque han seguido el camino de Caín, claro, el primer homicida, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, el que quería maldecir por dinero a Israel, y perecieron en la contradicción de Coré, aquel que negó la autoridad de Moisés. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. En otras palabras, solamente buscan su propio placer y su propio beneficio, se aman tanto a sí mismos. Son nubes sin agua, llevadas de acá por allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¡Qué fuerte! Y el verso 14 nos dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. No tenemos referencia de este texto, sin embargo, la tradición judía lo tiene, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos, nuevamente este grupo de falsos, son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. En otras palabras, para sacar un puesto, un lugar, ejercer dominio, sacar dinero, etcétera, etcétera. Pero vosotros, oh gloria a Dios, ahora viene el mensaje a la iglesia. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, es decir, aquellos que se basan todo en los sentidos, lo que puedo oír, lo que puedo ver, lo que puedo sentir, que no tienen al Espíritu. Claro, son personas que apelan a todo tipo de emociones para que las personas lleguen a pensar que es el mover del Espíritu, pero no es así. Pero vosotros, amados, edificándonos sobre nuestra santísima fe, debemos orar en el Espíritu Santo, conservándonos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Debemos vivir por fe, hermanos, en las promesas que Dios ya nos ha dado, no por emociones, no por un show, no por luces espectaculares, sino por la gloria de Dios y su palabra bendita que nos ha dejado. A algunos que dudan, convencedlos; a otros, salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada con su carne. Se refiere al pecado y al mundo. Y aquel cierra con esta doxología. La doxología es una expresión de adoración basada en un conocimiento, y con base a lo anterior, por supuesto que merece la adoración del Señor. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Fíjense, hermanos, lo que dice el verso 24, no lo lean sin interpretarlo. Y a aquel que es poderoso para guardarnos sin caída.
En otras palabras, un verdadero creyente no caerá totalmente de la gracia de Dios, sino que será presentado sin mancha delante de la gloria del Señor con gran alegría. Aleluya. El poder de Dios preservando y guardando a sus hijos. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Y todos decimos, amén. Hasta aquí la lectura del día de hoy. Que el Señor los bendiga.